13ª Legislatura del Estado exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que, conforme a sus atribuciones legales, continúe con el procedimiento de comprobación del sistema del voto electrónico por Internet para mexicanos residentes en el extranjero. Tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. ¿Quién? Como integrantes de la comisión que presenta esta iniciativa está la diputada Malicet y la diputada Lisbeth. ¿Cuál de ustedes desea pasar a leer la iniciativa? Adelante, diputada Lisbeth Márquez. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada Lisbeth. Antes de iniciar, me permito hacer un breve comentario en relación a esta iniciativa que nos permitimos presentar la Comisión de Migración. Esta iniciativa busca lograr que el voto de los mexicanos, que el voto de los zacatecanos en el exterior sea en forma electrónica. Hasta el momento, los zacatecanos migrantes podemos votar, pero el voto es vía correo postal, lo que ha sido muy poco exitoso. En las pasadas elecciones se contaron únicamente con 80 votos. Quiere decir que es más barato pagar el pasaje de cada uno de los zacatecanos para que vengan a votar a Zacatecas que hacerlo de esta manera. Los zacatecanos migrantes contamos y queremos que nuestro voto cuente. Es por eso que esta iniciativa busca el voto electrónico de los zacatecanos en el exterior. Quienes suscribimos: Felipe de Jesús Delgado de la Torre, Lisbeth Márquez Álvarez y Emalicet López Murillo, diputados migrantes de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que nos confíen los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 28, fracción primera y 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera de su Reglamento General, elevamos a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con punto de acuerdo conforme a la siguiente exposición de motivos. Los derechos políticos de los migrantes zacatecanos en el exterior se encuentran garantizados en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. En el artículo 12 reconoce a los zacatecanos nacidos fuera del país, siempre y cuando sean hijos de padres zacatecanos. En el numeral 13 otorga la ciudadanía, incluidos los zacatecanos con residencia binacional y simultánea, y en el precepto 14 de nuestra Carta Magna local se consagra su derecho a votar desde el extranjero para elegir gobernador. Las largas luchas por el reconocimiento de estos derechos que diversas organizaciones de mexicanos en el extranjero libraron desde hace varias décadas rindieron su fruto y el voto de los migrantes ya es una realidad. Hoy, en lo que necesitamos concentrarnos es en las formas o métodos que utilizamos para garantizar el cumplimiento de este derecho. Por primera vez en su historia, Zacatecas cristalizó dicha prerrogativa en el proceso electoral 2016 en la elección para el gobernador, para lo cual, en 2015, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas emitió el respectivo acuerdo mediante el cual implementó la modalidad de voto postal para los zacatecanos residentes en el extranjero. En el informe final que rinde la Comisión del Voto de los zacatecanos residentes en el extranjero respecto de las actividades realizadas para hacer efectivo el voto de los ciudadanos zacatecanos, publicado por el IES en septiembre de 2016, se señala que en la jornada electoral del 5 de junio del 2016
solo votaron 80 migrantes zacatecanos en el extranjero para elegir gobernador. Según el Consejo Nacional de Población, se estima que en Estados Unidos radican 670,000 zacatecanos y en la elección que nos referimos hicieron efectivo su voto solo 80 zacatecanos, es decir, el 0.012% de la población estimada. La muy baja participación de los migrantes en este proceso electoral no se debe a su falta de interés o responsabilidad cívica, se debe a la modalidad de voto postal aprobada por el Consejo del IES. En distintos foros y reuniones de trabajo, los migrantes zacatecanos nos han externado su inconformidad por el voto postal. La 61ª Legislatura de Zacatecas recibió a integrantes de la organización Proyecto Migrante provenientes de San José, California y de Fort Worth, quienes, a través del Comité de Acción Política, entregaron al órgano de gobierno el documento titulado Voto y Derechos Políticos de los Zacatecanos en el extranjero, en el que, entre otros aspectos, expresaron su desacuerdo con el voto postal y propusieron implementar otras modalidades de voto para garantizar el derecho del sufragio de los migrantes en el exterior. El voto postal demostró su ineficacia en el 2016 por la baja participación y el alto costo que ello implicó. El presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2016 etiquetó 7,375,000 pesos 258 para el voto postal de los zacatecanos. Imagínense, si dividimos estos 7 millones entre 80 votos, ¿cuánto costó cada voto? Es ridículo este costo. Tenemos que lograr que el voto de los zacatecanos para las próximas elecciones del gobernador sea electrónico. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 329, numeral 2, establece 3 modalidades de sufragio para el ejercicio del voto de mexicanos residentes en el extranjero: por voto postal, voto directo, mediante la entrega de boleta en forma postal. Los módulos se instalarán en las embajadas o consulados, o voto por vía electrónica. Tales modalidades también están ya previstas en el artículo 278, numeral 2 de nuestra Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Para la adopción de alguna de estas modalidades se deberá observar lo que para tales efectos determine la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Instituto Nacional INE para el caso de Zacatecas, además del referido ordenamiento, lo que determine el IES. En el caso particular de la modalidad de voto por vía electrónica, el 1 de diciembre del 2016, el INE publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que consideran los mecanismos y procedimientos para el desarrollo del sistema del voto electrónico por Internet para mexicanos residentes en el extranjero. En estos se fundamenta legalmente la modalidad en mención. Se señalan las conclusiones de diferentes estudios a favor de la viabilidad del voto electrónico. Se explican ampliamente detalles técnicos del proceso y cuáles son las ventajas de votar por Internet. No obstante, lo antes descrito, el acuerdo segundo del citado documento establece que dicho sistema se utilizará hasta que el Congreso General del INE determine y se cumplan los requisitos contemplados en el artículo 13º transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y a su vez determina que el voto de los mexicanos en el extranjero por vía electrónica se realizará hasta que en tanto el Instituto Nacional Electoral haga pública la comprobación del sistema a utilizar para la emisión del voto en dicha modalidad. Para tal efecto, deberá contar con el dictamen de al menos 2 empresas de prestigio internacional. Dicho sistema deberá acreditar certeza absoluta y seguridad comprobada, a efecto de garantizar el efectivo ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. El mencionado artículo mandata realizar la comprobación del sistema antes de que inicie el proceso electoral del año 2018. De no contar con dicha comprobación para el proceso electoral referido, lo dispuesto en este transitorio será aplicable para los procesos electorales subsecuentes hasta que se cuente con la aprobación respectiva.
Ante este escenario y con fundamento en los lineamientos que consideran los mecanismos y procedimientos para el desarrollo del sistema del voto electrónico por Internet para mexicanos residentes en el extranjero, los cuales invocan el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra que la soberanía reside de manera esencial y original en el pueblo y confiere a las instituciones electorales las facultades correspondientes para garantizarlo. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual señala que esta ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los ciudadanos que ejercen su derecho al sufragio en territorio extranjero, y tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales. Esta soberanía popular está en condiciones de exhortar al INE a que las próximas elecciones locales del 2021 para elegir gobernador o gobernadora en Zacatecas continúe con el procedimiento de comprobación del sistema a autorizar para la emisión del voto electrónico con los zacatecanos residentes en el extranjero. Es decir, nosotros podemos lograrlo. Honorable Asamblea, la labor social, económica y cultural que históricamente hemos hecho los migrantes a favor del Estado de Zacatecas y del país, hoy se compensa con el reconocimiento que la ley nos otorga al plasmar en nuestro marco jurídico federal y estatal nuestro derecho a votar. Sin embargo, falta mucho para hacer para garantizar el cumplimiento pleno de esta prerrogativa, como adoptar una modalidad más eficiente y mucho menos cara de votación, pues la muestra Edith Zavala Colindres al enfatizar la necesidad de humanizar las políticas migratorias, pasando de lo legal a lo ético, colocando a las personas como centro y sujeto de derechos. Nos invita a concluir que no es suficiente el voto de los migrantes en el extranjero en forma postal, si el Estado no proporciona mecanismos idóneos para garantizar el cumplimiento cabal de este derecho. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa con punto de acuerdo. Primero, la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que en el ámbito de su competencia tenga bien implementar todos los recursos económicos, legales, tecnológicos y humanos necesarios a efecto de garantizar el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero en forma electrónica. Segundo, la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al INE para que en el ámbito de su competencia y de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se coordine con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a efecto de que se analice la posibilidad del procedimiento de comprobación del sistema del voto electrónico por Internet para mexicanos zacatecanos residentes en el extranjero. Se continúe e implemente en nuestro Estado para las elecciones del 2021. Tercero, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión